poco el interés de qué había pasado en la Guerra Sucia aquí en Guadalajara. Realmente solo escuchaba como de pronto cosas en mi casa, ¿no? Porque evidentemente pues nuestros padres, si vivieron aquí en Guadalajara, tendrán algunos relatos de lo que fueron los vikingos, de lo que fue la Liga Comunista del 23 de septiembre. Y bueno, para empezar, la palabra desaparecido no existe, o sea, en mi infancia no es algo que yo supiera que existía, no sabía que era eso, ¿no? El primer rostro que recuerdo de una persona desaparecida es Alicia de los Ríos, que bueno, y también Leticia Galarza, que aparecen sus fotos que fueron rescatadas por el autor del Archivo General de la Nación. Y pues recuerdo que ese último momento, ese documento de esa fotografía y la mirada de ellas, porque además para ese momento ya les habían arrebatado a sus hijas o la habían tenido que pues dejar con alguien para que no les pasara nada, es una mirada que no olvido, ¿no? Pero creo que en realidad cuando me comenzó a hacer eco mayor y mi acercamiento incluso ya de carácter personal y decidir abocar pues prácticamente la mayor parte del trabajo periodístico que hago sobre el tema fue justo en el 2011, cuando en un evento público, bueno, poco antes, que tendría que ser febrero, marzo del 2011, cuando una mujer, Guadalupe Aguilar, que es una de las madres que más o inicialmente arrancó este proceso de insistencia de memoria y justicia para las y los desaparecidos del Estado, interrumpió al entonces presidente Felipe Calderón en un evento público. Es quizás también de las primeras mujeres que lo interpelan en un evento público, y cuando a mí me tocó ver esa noticia, pues yo me aboqué a la tarea de buscar la forma de poder hablar con ella y de saber justamente qué circunstancia le había llevado hasta ese punto, ¿no? Y ahí fue cuando yo conocí la historia de su hijo Pepe, quien está desaparecido desde el 11 de enero del año 2011. Existen poco más de 8.800 personas desaparecidas, ¿no? De un escenario donde desde el año 2006 a esta fecha, es decir, al 30 de julio de 2019, se han presentado poco más de 28.000 denuncias por desaparición, ¿no? Ese es como el escenario que tenemos, y solo estamos hablando del estado de Jalisco, que representa o forma parte, lamentablemente, de los estados en el país que mayor número de personas desaparecidas tiene, ¿no? Es decir, si nosotros confiásemos en las estadísticas gubernamentales, que desde luego nuestro trabajo es siempre cuestionarlas, pero podríamos pensar que por lo menos una quinta parte de todas las personas que han desaparecido en el país desaparecieron en alguno de los 125 municipios de Jalisco, ¿no? Es que la mayor parte de las víctimas de desaparición en este país son jóvenes que están en el rango de su edad, es decir, por lo menos entre el 44% de todas las y los desaparecidos tienen entre 14 y 29 años. Pensando en esto que preguntaba sobre cuál podría ser como las características, sin que esto, digamos, haga pensar que solo se concentra ahí, porque en realidad cuando uno trabaja con tratar de identificar quiénes son, qué edad tienen, ¿no?, qué características, pues en realidad se encuentra que es un problema que es generalizado, es decir, en este país cualquiera de nosotros pudiese estar en esta situación. Sin embargo, lo que creo que sí es importante decirlo, y sobre todo a mí siempre me gusta decirlo cuando me toca estar frente a un público tan joven como ustedes, ¿no?, que nosotros ya no estamos como tan jóvenes, es que la mayor parte de las víctimas de desaparición en este país son jóvenes que están en el rango de su edad, es decir, por lo menos entre el 44% de todas las y los desaparecidos tienen entre 14 y 29 años. Eso significa, digamos, que es su generación la que ha sido desaparecida. Y ese es un asunto bien importante, porque entonces uno después se podría preguntar por qué son los jóvenes los que desaparecen, qué tipo, digamos, de utilidad, en un sentido bastante terrible de la palabra, a alguien le puede sacar a un joven que desaparece. Y yo creo que los índices de violencia normalmente lo que se mide son homicidios, ¿no? Y las desapariciones, digamos, invisibilizan como un problema que estaba ocurriendo en ciertos territorios. Cuando nos preguntan por el Estado, efectivamente, digamos, la teoría diría que son los que nos tienen que cuidar. Sin embargo, me parece que la evidencia de lo que está y de lo que ha ocurrido históricamente, bueno, no en este país, en todos, pero particularmente de este contexto del que estamos hablando,
voy a poner algunas imágenes que me parece que tendríamos que pensar qué pasa con qué Estado, o sea, el Estado es el perpetrador, ¿no? O sea, en fin, las fosas de Veracruz, la megafosa, bueno, no es la fosa donde se enterraron a 300 personas, ¿no? Las evidencias de los expedientes, lo que muestran de ese lugar y de varias otras averiguaciones previas que se abrieron, es que hubo una coordinación del gobierno del estado de Veracruz con yo les digo empresas, porque pienso que es el capital con dos rostros de la misma moneda, es decir, aquí en Guadalajara tenemos a los lavadores de dinero que salen en Gente Bien y que participan de ese mismo negocio, y tenemos a los sicarios y a la gente que también está muriendo, pero que todos participan de ese negocio, incluidos muchos de los políticos y gobernantes, ¿no? De las élites, pero no solo de Jalisco, sino del país y de Estados Unidos. Es un asunto de transnacionales, ¿no? Pero, o sea, empresas, no quiero ser condescendiente con el término, pero sí entender que es un asunto del capital, ¿no? De empresas transnacionales vinculadas, está vinculado a lo legal y lo ilegal todo el tiempo, ¿no? ¿Por qué tomarse hasta días para concretar la desaparición? Forzosamente esto requiere dinero, autoridades de distintos niveles que los cubren, se repiten en varios territorios las mismas prácticas, entonces dices, alguien ordenó que esto sucediera, y también me parece que la desaparición tiene que entenderse no como algo aislado, sino como una guerra amplia contra todos nosotros y que tiene como diversas manifestaciones, ¿no? En el sur y en todos los lugares por los que pasaba, pues iban encontrándose, aparecían, ¿no? Salían familias de desaparecidos, y es ese mismo año también en el que, bueno, ocurre la masacre de San Fernando en Tamaulipas, pero también al mismo tiempo la rebelión del pueblo de Cherán, que desde entonces, o sea, digamos, desarmaron a los policías, detuvieron al grupo, digamos, armado que estaba entrando a talar sus bosques, y se hacen cargo de su propia seguridad, y bueno, todo lo que implica que ese proceso, me imagino muchos lo conocen, pero hasta el momento eso, o sea, en el momento en que empezó a haber desapariciones, y llevaban en ese momento como 5 más o menos, hombres desaparecidos, comuneros desaparecidos, principalmente por este asunto de la defensa del bosque, se organizan y toda la familia, toda la comunidad sigue atenta, ¿no? A cómo hacerse cargo o sea, si llegara a haber otro ataque, porque saben que esto pues no, o sea, no está dado, sino que se tiene que construir todos los días, o sea, sí tienen su ronda comunitaria, pero toda la población sabe que tiene que salir en caso de que algo se ponga otra vez delicado, ¿no? Entonces me parece que es un territorio en el que se pudo detener de alguna manera la desaparición. Ha habido, bueno, un feminicidio terrible, o sea, digamos, todavía hay, pues, digamos, es la construcción de algo nuevo y todavía hay cosas ahí que trabajar, pero es un lugar en el que desapariciones ya no ha habido, ¿no? Y eso me parece que no lo debemos de dejar de ver. Lo mismo en Santa María Ostula, que también ahorita están viviendo, digamos, es una etapa más de la historia larga de la guerra de conquista de 500 años que han vivido, y entonces esa organización y esa experiencia les ha servido para poder enfrentar esta situación y esta guerra en esta manifestación, ¿no?